Hoy vamos a hablar del estudio de caso en investigación cualitativa. ¿Qué es el estudio de caso? Eh, Como hemos venido trabajando a lo largo de estas clases, mm, el estudio de caso es otra metodología más que se utiliza dentro de la investigación cualitativa cuando queremos desarrollar o generar conocimiento frente a una pregunta de investigación o una problemática que hemos identificado. La metodología de los estudios de caso está diseñada para que los investigadores que quieran profundizar en un área determinada o en una situación muy particular encuentren una buena oportunidad para lograr generar los conocimientos en este tipo de situaciones, en este tipo de problemáticas. Vamos a tener unas características que son muy importantes dentro de estos estudios de caso, que las vamos a ir nombrando poco a poco y que nos van a ayudar a caracterizarla. Dice, el estudio de caso es una herramienta de investigación fundamental en el área de las ciencias sociales, la administración y ciencias de la salud. Sin embargo, debido a su utilidad, se ha expandido a otros campos como la economía y como la mercadotecnia. Como decíamos o como lo estábamos señalando, se convierte en un diseño en términos metodológicos que nos ayuda a realizar investigaciones que tienen un enfoque cualitativo y que nos van a generar respuestas a problemas o problemáticas que hemos identificado con anterioridad. Eh, es muy importante entender que cuando nosotros estamos hablando de estos diseños tienen unas características en términos metodológicos, pero también tienen unos propósitos por parte de los investigadores. Muchas veces definir qué tipo de diseño voy a utilizar cuando tengo claro que mi enfoque es el enfoque cualitativo, va a depender del propósito que yo tenga como investigador, pero también va a depender del diseño metodológico que mejor se acomoda para el tipo de problemática que yo tengo en una situación determinada. Cuando me interesa las vivencias que tengo frente a una situación puntual y específica por parte de las personas, pues lo mejor que yo puedo pensar en términos de estos diseños cualitativos es la fenomenología. Cuando me interesa la vivencia que tiene no una persona, sino que tiene un grupo frente a una situación específica, pues de pronto la herramienta que más puedo utilizar, que mejor me puede servir, es la etnografía. También decíamos en uno de los diseños anteriores que cuando lo que me interesa no solamente es responder una pregunta, sino tratar de enriquecer con mis hallazgos la teoría que hay frente a una situación determinada, pues lo que más de pronto se podría acomodar en términos de estos diseños es la teoría fundada. Y hoy vamos a estar observando todo lo que tiene que ver con este estudio de caso, la importancia que tiene y cuáles son sus principales características. ¿Por qué es tan importante? Porque el estudio de caso en términos históricos ha sido utilizado por muchas áreas con resultados maravillosos. Dice la diapositiva, el estudio de caso desempeña un papel importante en el área de la investigación, ya que sirve para obtener un conocimiento más amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas teorías, así como para descartar las teorías inadecuadas para diagnosticar y ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas, principalmente en la psicología, la sociología y la antropología. Como decíamos entonces, básicamente todo el área de las ciencias sociales. Podemos generar un conocimiento mucho más profundo, podemos generar un conocimiento que sea más actual. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que ver con las actuaciones de los seres humanos, todo lo que tenga que ver con las actuaciones en las circunstancias en las que nosotros vivimos, en las circunstancias en las cuales nosotros desarrollamos nuestra vida, pues suele ser muchas veces muy problemático y muy complejo, pero también son situaciones cambiantes. Muy seguramente no es lo mismo estudiar las relaciones familiares en el siglo XXI a estudiar las relaciones familiares a finales de los 80 y los 90 en el siglo XX, como tampoco era
tampoco debía ser muy parecido a estudiar las relaciones familiares, por ejemplo, a comienzos del siglo XX o en plena época medieval. Como todas las relaciones humanas van cambiando, porque va cambiando la sociedad y porque van cambiando las personas, hace que nosotros tengamos que estar generando nuevo conocimiento frente a lo que significa la manera como nosotros nos comportamos y nos desenvolvemos en las instituciones en las que nos encontramos. Pensemos lo siguiente, no solamente pues con los pasos de los años, también muchas veces en periodos de tiempo relativamente cortos también van cambiando los roles y las funciones de las personas y por ende van cambiando las formas de relacionamiento. ¿Eso a qué nos lleva? A que, como lo señalamos anteriormente, eh, es una muy buena, digámoslo así, esta es una muy buena herramienta para poder generar un conocimiento que sea mucho más actual y que me ayude este conocimiento a generar nuevas teorías y, como lo señala la diapositiva, para descartar teorías que son inadecuadas, para diagnosticar o ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas. Por eso las ciencias sociales han tenido tan buen éxito cuando han utilizado este estudio de caso como metodología para solucionar problemas. En este momento, a quien tenemos en imágenes al psicoanalista Sigmund Freud. Freud lo que hacía con su desarrollo teórico conceptual era muchas veces exponer casos, por ejemplo, para desentrañar los tipos de estructura de personalidad. Entonces, por ejemplo, para las personalidades obseso-compulsivas, Freud tenía un caso y que es un caso que se convertía en un caso emblemático para poder, de una u otra manera, poder mostrar el desarrollo conceptual que él tenía. O sea, es la manera de poder aterrizar los conceptos y los desarrollos teóricos a casos específicos para que se pueda ver en la práctica lo que la teoría intenta mostrar. En ciencias de la salud también sucede lo mismo. No es lo mismo cuando yo estudio, por ejemplo, en términos de un libro, una patología, cuando estudio, por ejemplo, la farmacología, cuando estudio, por ejemplo, la fisiología de la enfermedad, a cuando yo tengo el caso puntual y específico y sobre ese caso estudio. Yo tengo generalmente una serie de conceptos que preexisten al momento de enfrentarme a la situación específica. Tengo una serie de ideas o una serie de información que me ayuda a entender y a comprender eso, pero cuando yo lo atravieso por la realidad, tengo otra dimensión más allá en términos comprensivos. Por eso las ciencias sociales han utilizado tanto esta metodología, han utilizado tanto el estudio de caso con tan buenos resultados. Freud es quizás uno de los primeros teóricos que va a hacer uso de, del estudio de caso para poder mostrar lo que en términos conceptuales él desarrolló básicamente en la primera y la segunda tópica. Hay un caso muy emblemático, muy específico, que es el caso de Ana O, y que se estudia por parte de las personas que están en formación de psicología y que están en formación de analistas para poder entender con ese caso cómo se ilustra los conceptos y los modelos conceptuales que Freud propone a partir del psicoanálisis. Por eso decíamos que termina siendo un diseño muy interesante, pero que también es muy bien valorado por parte de diferentes disciplinas y que ha dado muy buenos resultados a lo largo de las últimas décadas. En algunas áreas de estudio, como la psicología, la antropología, también se utiliza mucho el estudio de caso. En la psicología también es normal, por ejemplo, en la psicología cognitiva, en la psicología, en la neuropsicología, en la psicología humanista, que también se estudien casos para poder mostrar cómo, a la luz de ese hecho real, los conceptos adquieren un sentido y se vuelven en una técnica que me puede servir para aplicarlos con otros casos que tengan, por ejemplo, variables muy parecidas. En la antropología sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos estudios de caso que nos ayudan a entender y a comprender lo que los modelos conceptuales y teóricos han desarrollado en términos de la antropología como una disciplina o como una ciencia. También se utiliza como una de las herramientas, incluso diría yo que una de las herramientas más utilizadas, pero también con mejores resultados para el análisis de situaciones hipotéticas y generar soluciones viables. Por eso muchas veces, incluso en términos educativos, nosotros utilizamos, por ejemplo, ABPs, ¿cierto? Aprendizajes basados en problemas. Le entrega al estudiante un problema que es una situación hipotética, pero esa situación hipotética me va a ayudar a identificar el estudiante cómo identifica el problema, qué hipótesis plantea para solucionar ese problema, cómo evalúa
la eficacia y la eficiencia de cada hipótesis y cómo instrumentaliza la implementación de esas hipótesis en el caso específico del problema que se tiene. Entonces vemos también que en la parte educativa, específicamente en la parte pedagógica, esta también es una metodología que se utiliza con muchísima frecuencia y con muy buenos resultados. En el área, por ejemplo, de la administración de empresas, muchas veces se estudian casos para ver, por ejemplo, las fórmulas exitosas de empresas que por la aplicación de determinadas situaciones, la identificación de determinadas problemáticas, terminaron instrumentalizando para ellas estrategias, ideas, acciones que se convirtieron en acciones que son altamente impactantes porque tienen muy buenos resultados, mientras que también lo pueden hacer en un sentido contrario, o sea, mostrar los casos de las empresas que no han tenido, que han tenido acciones desacertadas y que han dado al traste incluso con la vida de la propia empresa como una manera también de sensibilizar y demostrar a partir de esa situación específica los errores que se han cometido para que no se cometan a posteriori. En ciencias de la salud sucede exactamente lo mismo. Entonces, los estudiantes de ciencias de la salud utilizan muchísimo la metodología del estudio de caso porque es que los casos emblemáticos me ayudan a mí no solamente a identificar un problema, sino a plantear a partir de esa problemática las soluciones más asequibles tanto para el paciente como para el personal de salud y las personas pues que están alrededor pues como de esta diada que se ha planteado. Entonces es muy normal, por ejemplo, que en las rotaciones los estudiantes tengan presentaciones de caso o es muy normal que ya en los profesionales hagan estudios de caso a partir de casos que se consideran emblemáticos en términos teóricos o bien sea porque el caso no reviste un análisis completo desde los modelos conceptuales y teóricos que se tienen en un momento determinado, o porque implementa o exige soluciones tan novedosas que se pueden convertir en un elemento muy formador para los profesionales y para los futuros profesionales en caso de los estudiantes que pueden de una u otra manera estar interesados en no solamente en identificar una problemática, sino también en la manera como ésta se puede solucionar. Ahí cobra también mucha importancia para el sector de la salud. ¿Cuál es el propósito del estudio de caso? En virtud de estas definiciones, es necesario precisar que el estudio de caso puede incluir tantos estudios de un solo caso como de múltiples casos, según sea una o varias de las unidades de análisis. Pero su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que la componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. Como decíamos ahorita, yo puedo tener, por ejemplo, un caso muy importante en términos clínicos desde el área de la psicología, desde el área de de la psiquiatría. Y ese caso es muy importante porque es una manera muy novedosa o es una manera total absolutamente particular de ver lo que los modelos conceptuales han planteado hasta el momento. Entonces, se convierte en un caso que me ayuda a reformular lo que la teoría tiene en un momento determinado. Nos sucede mucho también, por ejemplo, en ciencias de la salud, en términos, por ejemplo, de la semiología clásica, de la descripción de síntomas y de signos para poder diagnosticar muchas veces una enfermedad. Nos damos cuenta que cada vez puede ser mucho más complejo el diagnóstico de ciertas enfermedades por la manera en que los síntomas se manifiestan y se expresan en una persona determinada. En esa medida, entonces pueden haber casos tan absolutamente particulares que me interesa ese caso de una persona relacionada con un contexto puntual y específico, porque muchas veces para nosotros es tan complejo y tan difícil establecer diagnósticos, porque los diagnósticos tienen que ver también no solamente con el comportamiento de la persona, sino que esa persona está en una relación contextual. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, la manifestación de una enfermedad como puede suceder en un país desarrollado a cómo se manifiesta la misma enfermedad en un país en vías de desarrollo. Entonces, no es lo mismo cómo se vive una enfermedad en los Estados Unidos o en determinados países de Europa como se vive en un país como el nuestro, aquí en Colombia. La manifestación de los signos y de los síntomas puede tener matices y variaciones que sean profundamente significativas en razón, como decíamos ahorita, del contexto. Entonces, yo puedo tener un caso específico de una persona específica que no lo entiendo o que hace falta que lo comprenda mejor a partir del contexto
donde eso se hace posible. Pero también, aparte de la persona o aparte del grupo poblacional que es el que me llama la atención y del contexto, también puedo describir las unidades de análisis, o sea, de ese grupo poblacional, qué es lo que me interesa particular y específicamente. Entonces, por ejemplo, la manifestación somática de la enfermedad, lo que me interesa es la manifestación psíquica de la enfermedad, lo que me interesa es la resiliencia, por ejemplo, frente al tratamiento. Puedo elegir diferentes unidades de análisis para poder de una u otra manera generar ese conocimiento que se hace tan importante y necesario en un momento determinado. Entonces, nosotros aquí en este punto podemos decir, como lo señalábamos, que puede ser un solo caso o pueden ser varios casos en contextos diferentes. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir que yo quiero estudiar la manifestación de la enfermedad, de las enfermedades respiratorias agudas en diferentes ciudades de acá en diferentes ciudades de acá de Colombia. Entonces, puedo hacer esa investigación en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena. Listo, entonces, ahí que me va a estar cambiando, ahí me va a estar cambiando el contexto. Ese contexto me va a estar cambiando porque aunque estamos hablando de personas que padecen la misma enfermedad, no es lo mismo la manera como se manifiesta la enfermedad, los síntomas de la enfermedad y sobre todo el tratamiento a partir, por ejemplo, de las variaciones que tenemos en términos culturales de las ciudades que acabamos de nombrar. Hombre, los pacientes y las enfermedades muy seguramente puedan tener comportamientos muy distintos en una ciudad como Medellín o una ciudad como Barranquilla, como Cartagena, que pertenece a la costa atlántica. O puedo tener como objeto y como propósito del estudio, no solamente personas diferentes, o sea, personas diferentes que viven la misma situación, pero en contextos diferentes y con diferentes unidades de análisis. Eso ya dependerá mucho de cuál es lo que yo estoy investigando, qué es lo que me estoy planteando y cuáles son los propósitos que yo tengo como investigador. Ejemplos de posibles estudios de caso. Miren, por ejemplo, aquí este tema tan interesante, los efectos de la vacuna del COVID-19. Yo puedo plantear un estudio de caso, cómo se educó y cómo se le informó a las personas los efectos de la vacuna del COVID-19 cuando estábamos en la época de pandemia. ¿Y por qué me interesa el cómo? Porque es que nosotros hoy escuchamos hablar con mucha frecuencia de los efectos secundarios que tienen las vacunas y que tuvieron a posteriori después de su, digámoslo así, después de su implementación. Entonces surgen muchísimas preguntas. ¿Cómo se les educó? ¿Qué se les dijo? ¿Cómo se les informó de los efectos secundarios de las vacunas? ¿Hubo realmente un ejercicio de explicarle a las comunidades, de explicarle a las comunidades cuáles eran los posibles efectos secundarios? Las personas sabían estos efectos secundarios, qué tiempo de latencia podían tener, cuándo se podían comenzar a manifestar. Yo puedo hacer un estudio de caso con esta parte, ¿cierto? Con tratar de indagar cómo se le formó a las personas cuando se fueron a aplicar la vacuna del COVID-19, cuáles eran los efectos secundarios que tenía la misma. Es un tema, vuelvo y repito, que podría ser muy interesante y que nos podría mostrar información supremamente pertinente. Otro ejemplo, la disminución de estudiantes matriculados en la universidad. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Cierto? Es un fenómeno muy distinto porque que se mostraba hasta las décadas pasadas que había un incremento no solamente de programas, sino de estudiantes matriculados. Nosotros tenemos un fenómeno en términos estadísticos y es que hay una disminución, por lo menos en el país, de los estudiantes matriculados en los centros universitarios y con un porcentaje muy significativo, porque los estudiantes ya no se están matriculando, porque las personas jóvenes ya no quieren realizar estudios universitarios, porque las personas hoy optan por otro tipo de acciones, por ejemplo, al momento de terminar su formación en básica secundaria. ¿Cuáles son las expectativas que tienen las personas jóvenes frente a sus proyectos de vida y sus proyectos laborales? ¿Cuáles son las dificultades y las facilidades que tienen, por ejemplo, para ingresar a los centros universitarios? Todo eso que es un fenómeno que lo podemos leer en términos estadísticos, requiere de que nosotros empecemos a elaborar teorías, como decíamos ahorita. ¿Por qué los estudiantes ya no están ingresando? ¿Por qué tenemos esta disminución? ¿Qué sucede? ¿Qué ha cambiado en la institución educativa? ¿Qué ha cambiado en la percepción del estudiante? ¿Qué ha sucedido en términos económicos que de pronto ya la gente no tiene las mismas facilidades? ¿Cuáles son las causas
¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Este es un fenómeno que está solamente aquí en la ciudad de Medellín, no es un fenómeno en el país, es un fenómeno que se repite en el mundo entero, ¿cierto? En otras partes que se ha investigado sobre esta temática. Entonces, vuelvo y repito, la estadística me muestra a mí una realidad y esa realidad es que desde antes de pandemia incluso viene una disminución significativa en los estudiantes que ingresan a la universidad. Inicialmente uno podría pensar que son razones económicas. ¿Será esta la única razón que justifique la disminución en el número de estudiantes que ingresan a estudiar una carrera de pregrado? Habrá otro tipo de razones que expliquen por qué esto se está dando. Esto también se puede hacer desde un estudio de caso. O por ejemplo, ya en el tema de la mercadotecnia o en el tema del mercadeo, en términos más amplios, por qué las personas, por ejemplo, consumen determinado tipo de tecnología, que hace que, por ejemplo, determinadas marcas que están mejor posicionadas en el mercado hayan encontrado este posicionamiento y por qué tienen esta valoración. ¿Por qué las personas utilizan más este tipo de tecnología que los lleva a que, siendo incluso de pronto más costosos, las personas opten por este tipo de tecnología para efectos de su vida personal o su vida laboral? ¿Quiénes son las personas que normalmente ingresan al mercado laboral? ¿Cierto? Y quiénes son las personas que encuentran en estos medios de comunicación las herramientas más óptimas para su ejercicio comunicacional, ¿cierto? Y que día a día están batallando con esto y van encontrando de una u otra manera los modelos teóricos y conceptuales que explican por qué las personas se comportan en un sector tan importante como es la mercadotecnia de una manera y no de otra, y que puede llevar a que las personas más adelante tengan ciertos comportamientos a partir de lo que nosotros vamos conociendo en un momento determinado. Entonces ahí tenemos como esas causas. ¿Cuáles son las principales características del estudio de caso? Hombre, lo primero que tenemos que decir es que el estudio de caso es inductivo. Mire, cuando estamos diciendo es inductivo, es que parte de las premisas, mejor dicho, parte de lo que los informantes le informan, en este caso a los investigadores. Entonces, el investigador de esas premisas, el investigador de esas frases, de esas sentencias, de esos conceptos que le han entregado sus informantes, intenta crear unas hipótesis, intenta sacar unas conclusiones en términos generales. En las situaciones que observamos ahorita, cuando yo entrevisto, entonces cuando el primer informante, por ejemplo, frente al tema de la información de los riesgos, entonces dice, no, pues que simplemente a mí no me informaron, a mí me dijeron que me tenía que vacunar, yo trabajo en una institución donde la vacuna era obligatoria, donde nos exigían estar vacunados, por ejemplo, para poder laborar, entonces yo fui y me coloqué la vacuna. Lo que sucedió es que 2 años después de la vacuna desarrollé esta enfermedad y para mi sorpresa, cuando pregunté que esto por de dónde había surgido, dónde había aparecido, me dicen que puede estar relacionado con la vacuna del COVID-19, pero no tuve ningún tipo de información. Entonces, cuando voy a entrevistar a la siguiente persona me dice, no, pero es que pues yo había leído pues como los riesgos de las vacunas, pero pues con el miedo y con el susto de que no me fuera a morir en una unidad de cuidados intensivos, entonces yo me coloqué la vacuna y realmente nadie me explicó, pero a pesar de que yo tenía como ciertos conocimientos, tampoco no me detuve a pensar que iba a ser de esta situación. Entonces, a partir de lo que las personas le van entregando a uno como datos, esos datos que son repetitivos y que son concurrentes, se convierten en mis hipótesis y se pueden convertir más adelante en mis conclusiones, porque entonces, vea, lo que sucedió con la vacuna del COVID-19 es que la gente simple y llanamente no fue informada, no se le informó lo que se le tenía que informar, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ni de los riesgos a los que se someten con cualquier vacuna, no solamente con la vacuna del COVID-19. ¿Por qué se dice que es particularista? Hombre, pues se dice que es particularista porque lo que se intenta es coger los detalles que me permiten a mí comprender por qué algo se comporta de una manera determinada, ¿cierto? Cómo cada caso específico se configura, cómo se da la relación, por ejemplo, entre el contexto y la unidad de análisis, o cómo se da la relación entre el contexto y el sujeto que manifieste un comportamiento o una conducta. Y también decimos que es heurístico como principal característica del estudio de caso, pues porque normalmente los estudios que son cualitativos tienen esta característica, son heurísticos y nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de un fenómeno determinado.
¿Cuál es la estructura que nosotros vamos a encontrar en los estudios de caso? Pues inicialmente las preguntas de investigación, después de que yo tenga claro las preguntas de investigación, las proposiciones teóricas, o sea, me voy a la teoría, construyo las unidades de análisis, la vinculación lógica de los datos a las preguntas formuladas y finalmente la interpretación de dichos datos. Voy a explicar esto como con toda la calma del caso para que quede muy claro. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Determinar siempre los objetivos de la pregunta y la metodología. Entonces, como la diapositiva lo propone en términos del título, aquí se redacta el caso o fenómeno a investigar de la forma más minuciosa, clara y posible. Es importante que la transcripción del caso sea objetiva y sin modificaciones. ¿Por qué dice que lo más importante son los objetivos? A ver, qué es lo primero que yo quiero? Los objetivos, recuerden que en términos metodológicos, nunca es el punto de llegada, siempre es el punto de partida. El objetivo es lo que yo me propongo como acción para poder resolver una inquietud, una duda que ya he logrado identificar con anterioridad. Entonces, en el estudio de caso es fundamental que yo tenga claro como investigador cuáles son los objetivos con esa temática o con esa problemática que he identificado. Entonces, volviendo, por ejemplo, a los ejemplos que damos con anterioridad, cogamos el segundo ejemplo, que es el ejemplo de la disminución de estudiantes. Yo quiero comprender por qué en las universidades cada vez se presentan menos estudiantes. Entonces, el objetivo es tratar de indagar las razones de por qué las personas hoy no consideran que estudiar sea la mejor alternativa para ello. Entonces, tendré que buscar esas personas que optaron por caminos diferentes al educativo en términos de saber cuál fue la motivación que los llevó de pronto a seguir otras acciones, como por ejemplo, es que yo no estaba muy seguro de si quería seguir estudiando y por ende lo que hice fue dedicarme a trabajar. Entonces, yo en el trabajo eh, terminé alejando de mí como las condiciones que hacían posible que fuera a ingresar a la universidad, porque me dediqué, por ejemplo, a laborar, porque me interesa más ponerme a ganar plata o porque monté un emprendimiento y me está yendo muy bien en términos económicos, porque comprendí que para satisfacer las necesidades y generar recursos no tengo que tener un título profesional, me va mucho mejor incluso como con un emprenderismo que formándome como profesional, porque no voy a generar los mismos recursos. O sea, pueden haber infinidad de explicaciones que me ayuden a mí a entender y comprender por qué la gente hoy no se está matriculando, o simple y llanamente porque estamos en una época que es mucho más compleja, que no tenemos los mismos recursos económicos y que frente a la falta de estos recursos económicos, la gente de pronto considera más que ponerse a estudiar como una opción para mejorar la calidad de vida, es una necesidad para satisfacer las necesidades inmediatas. Después de eso, yo establezco la pregunta de investigación. Venga, de esta porción de la realidad que para usted es problemática y que es objeto de investigación en términos metodológicos, ¿qué pregunta es la que vas a realizar? Una cosa es que tú tengas claro que quieres comprender un fenómeno, pero más allá de comprender el fenómeno, yo tengo que tener la pregunta. Entonces, la pregunta es una delimitación del área problemática. Entonces, por ejemplo, yo puedo plantear como pregunta por qué los estudiantes hoy no consideran que formarse en términos universitarios, que realizar una carrera profesional, sea una apuesta interesante para ellos en términos de formación, en términos de cualificación laboral. Ahí ya diseñé una pregunta frente a esta situación. ¿A qué me ayuda la pregunta? Primero, a orientar como la recolección de los datos y lo segundo, la pregunta también me va a ayudar no solamente a buscar en la teoría existente, sino que también me va a ayudar pues como a canalizar mejor no solamente la información, sino también las personas a las que yo voy a acceder. Y por supuesto la parte metodológica que hace referencia pues al estudio de caso como metodología que vamos a utilizar en este caso específico para poder contestar esas preguntas. Dice, para determinar los objetivos se debe establecer qué se quiere lograr con la investigación. Ahorita hablábamos de generar la comprensión. Por ejemplo, describir, evaluar, explicar el caso, predecir en relación con el fenómeno, plantear una posible solución de problemas. Para determinar las preguntas se deben plantear interrogantes o proposiciones en relación con cómo es el fenómeno, por qué o por qué sucede. Con estos pronombres interrogativos, normalmente los estudios de caso casi siempre parten de estos pronombres interrogativos, el cómo que describe el fenómeno o el por qué, que es una relación causal del mismo. Después de que yo tengo claro todo esto, entonces, ¿qué tengo que tener presente? Hombre, que
que hay unos antecedentes del caso que es muy importante que los investigue. Entonces, en esta sección se presenta la información previa y relevante en cuanto al caso o fenómeno. Son datos preliminares que ayudarán en, en la investigación y el análisis del mismo. Se deben identificar los ámbitos en los que es relevante el estudio, los sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetivos de investigación. Aquí, entonces, yo ya me estoy yendo para todo lo que es en la parte metodológica, yo ya me estoy yendo pues como para eh, lo que voy a poder encontrar, no solamente en investigaciones previas, sino en resultados estadísticos, en informes periodísticos, en documentales y que me puedan servir de insumo para poder de una u otra manera tener una mejor comprensión de lo que yo estoy intentando plantear en términos metodológicos con el estudio de caso. Las preguntas de investigación son los interrogantes que guían la temática de la investigación: cómo, cuándo, por qué. Es fundamental realizar un conjunto de preguntas para llegar al investigador. La pregunta siempre, siempre sirve como un ejercicio de limitación. Es decir, de toda esta problemática, cuando yo hago una pregunta, la pregunta es una delimitación de la problematicidad en términos generales. Me ayuda a canalizar los esfuerzos por parte del investigador, sino también a redirigir los esfuerzos en términos de la información que va a considerar fundamental y determinante para mi propia investigación. Tras los primeros contactos con el caso, es conveniente realizar una pregunta global y desglosar en preguntas más variadas para orientar la recogida de datos. Los conceptos y las teorías, después de que yo tengo todo claro, todo esto, entonces me tengo que apoyar en los diferentes conceptos y teorías que hacen parte de mi pregunta de investigación. Entonces, muy seguramente aquí tendré que, siguiendo con el ejemplo que estaba dando, aquí tendré, por ejemplo, que apoyarme en temas como cuál es la motivación que tienen los estudiantes, cómo es el tema vocacional, cómo es el tema de la profesionalización, cómo es el tema de las expectativas económicas, ¿cierto? Habrá otros conceptos que van a ser muy importantes para poder comprender la pregunta que yo que estoy desarrollando y que estoy empleando. Y esos conceptos también me van a implicar no solamente la comprensión del concepto, sino las búsquedas en términos investigativos que me van a ayudar a tener una comprensión mucho más integral del fenómeno que es objeto en estos momentos de investigación. Dice, en este apartado se exponen los conceptos y las teorías que se utilizarán en los procesos de análisis de los datos recabados y su interpretación. Los datos se obtienen mirando, preguntando o examinando. En este apartado se seleccionan las estrategias para la obtención de los datos, es decir, los sujetos a examinar, las entrevistas, el estudio de documentos personales y la observación que utilice el investigador. Se tienen que enumerar los principales tópicos investigativos, o sea, de toda esta temática, cuáles son como los tópicos que yo voy a empezar a indagar y que voy a empezar a buscar para poder dar cuenta de mi pregunta de investigación, o los temas fundamentales. Ya nosotros en este paso también veníamos avanzando. ¿Por qué? Porque no solamente identificamos una pregunta, sino que esa pregunta se mueve sobre unas áreas que son puntuales y específicas. Y en la medida que yo tengo conocimiento de ese universo en términos integrales, la expresión de esa particularidad a partir, por ejemplo, de frases o sentencias, pues obviamente va a ser mucho más restringida por esa misma condición de universalidad que tiene en cuanto al conocimiento que se posee, para que lo tengan también presente de una u otra manera. Revisar bibliografía existente en relación con el caso. Entonces, en este punto ya es muy importante irme para las bases de datos. Y cuando estoy en esas bases de datos, tratar de entender y comprender a partir de la identificación de esos conceptos previos, de esas ideas previas que son importantes para la comprensión de mi pregunta de investigación. Entonces, ya con esas, digámoslo así, con esas focalizaciones, poder hacer un ejercicio de rastreo de la información que me permite una mejor comprensión. Entonces, si es por ejemplo en ciencias de la salud, yo me puedo ir para PubMed, me puedo ir para Scopus, me puedo ir para Cielo, ¿cierto? Para todos estos grandes metabuscadores que me van a ayudar a identificar la literatura científica que habla sobre el tema y que me van a ayudar no solamente en términos, por ejemplo, numéricos desde las investigaciones cuantitativas, sino desde las investigaciones cualitativas previas, generar una mejor comprensión. Además, es conveniente consultar bibliografía con el objetivo de establecer el marco teórico que se utilizará para abordar el fenómeno y para elegir un enfoque de análisis de los datos recopilados. Se debe limitar el objeto de estudio, se debe especificar qué unidades del caso se analizarán, ya que el estudio se debe centrar en un asunto puntual. Por ejemplo, si se quiere estudiar un movimiento social, se puede estudiar las características de su líder, ya que es necesario hacer un recorte
del fenómeno. Para eso se hace la pregunta de investigación y para eso también se escogen pues como los principales conceptos dentro de esta metodología que me van a ayudar a hacer esa delimitación y me van a ayudar a hacer como esa filtración de la información y de las personas que van a servir como informantes. Y ya esa recopilación de la información que puede ser a través de encuestas, entrevistas, test, revisiones de fuentes, documentos y observaciones para tener una información sobre el caso. Además, se debe determinar cómo actuará el investigador, ya que puede participar, intervenir o no en aquello que se está analizando. Vuelvo y repito, todo eso tiene que ver con el diseño del estudio de caso dentro de las investigaciones cualitativas. ¿Cómo se da el análisis de los datos? Se debe estudiar el caso de manera inductiva, ya lo señalábamos, entonces la idea es que sean los informantes los que muestran una realidad y que cuando se genere la comprensión del mismo sea a partir de las palabras o de las vivencias de los propios informantes, no la que tú tienes como investigador externo y estructurado. Eh, las relaciones y las comparaciones de los datos recopilados de la bibliografía consultada son supremamente importantes para elaborar las conclusiones que permitan describir el fenómeno y sus causas. Análisis e interpretación de la información. A partir de este corpus se aplican parámetros en el análisis y la interpretación de los datos. Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Tras establecer una correlación entre los contenidos y los personajes, tareas, situaciones, etcétera, de nuestro análisis, cabe la posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a otros casos. Entonces, después de haber escogido la técnica de recolección de la información y haber hecho la información, yo tendré que hacer un análisis y una interpretación de los mismos, ¿cierto? Entonces, muy seguramente aquí también tendré un ejercicio categorial que me va a permitir el agrupamiento de la información y me va a poder explicar de manera mucho más clara, en términos incluso, en términos porcentuales, en términos muy cuantitativos, los diferentes enfoques y diseños que se utilizan para los diferentes métodos de estudio y las herramientas que la persona tiene que instrumentar para poderlo hacer de una manera mucho más clara. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración del estudio de caso? Entonces, primero se elige un fenómeno de estudio, ¿cierto? Hay que describirlo de la forma más completa que se pueda. Entonces, obviamente me implica no solamente una descripción, sino pues como todas las variables que están asociadas o en cualitativa más que las variables son las categorías que están asociadas al fenómeno de estudio. Recolectar la mayor cantidad de información posible respecto al objeto de estudio. Como decíamos ahorita, si el tema es un tema si el tema es un tema de disminución de personas inscritas, entonces tendré que mirar cuáles han sido los causales que se ha identificado, qué tipo de cifras manejamos, qué hipótesis explicativas tenemos para poder explicar el fenómeno, ese fenómeno cómo se representa y cómo se vive, con qué está relacionado, ¿cierto? Con qué otras estructuras sociales lo puedo entrecruzar, qué es lo que sucede, por qué las personas hoy viven esto, por qué lo viven de esta manera. Eh, Estructurar y organizar la información en las investigaciones cualitativas sobre esas flores de categorización, ¿cierto? ¿Cuál es la información más relevante, lo más importante, los temas que son repetitivos para saber cómo se categorizan, que tiene que ver con esa parte fundamental de la investigación cualitativa y que obviamente no está, por ejemplo, en todas partes de una manera diáfana, de una manera clara. Tiene que ver muchas veces con la agudeza y la capacidad interpretativa que tengan los investigadores. Definir o desarrollar el marco teórico, entonces tendré que coger toda la información y toda la literatura científica que tenga o que haya recopilado para poder generar esta comprensión a partir de lo que otras personas hayan ya elaborado y hayan alcanzado con respecto a las investigaciones planteadas como ejercicio cuando están en el segundo semestre. Ahí tenemos eh, ahí tenemos ese reto tan grande de cómo se estructura y cómo se organiza esa información, definir y desarrollar el marco teórico. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese marco teórico, es que hay unos conceptos y hay unos modelos conceptuales que enmarcan la situación problemática que yo tengo. Y a partir de esa definición la enriquecen también, pero también también pueden generar modelos explicativos que yo tendré que confrontar y que muchas veces los tendré que reevaluar y confrontar los datos recopilados en el marco teórico con lo que me dicen los informantes. Seleccionar la información útil del marco teórico y de los datos, escribir una serie de preguntas que servirán como guía para el estudio de caso, definir los principales aspectos de los temas de investigación,
Analizar la información seleccionada y analizarla de acuerdo con las preguntas formuladas y los aspectos relevantes a investigar y hacer una breve conclusión del caso, escribir la bibliografía consultada. Esto, a grosso modo, es lo que se hace pues como dentro del estudio de caso. ¿Cuáles serían los limitantes y las virtudes que se le señalan al estudio de caso? Entonces, por ejemplo, algunos argumentan que un estudio de caso constituye un campo tan estrecho que sus resultados no pueden ser extrapolados. Recuerden que cuando estamos hablando en investigación cualitativa, los criterios de rigor y validez también tienen que ver como con esa posibilidad de poder exportar los datos y los resultados de una investigación como a otros escenarios. Entonces, en el estudio de caso, dependiendo, como decíamos ahorita, de lo que va a ser el contexto, de lo que van a ser las unidades de análisis y la población seleccionada, tendré que tener en cuenta esto para poder pensar si hay criterios como el de la transferibilidad, donde yo pueda llevar estos datos a otros escenarios y que tengan como esos criterios de validez. Y por otro lado, se argumenta que un estudio de caso ofrece respuestas más realistas que una encuesta puramente estadística, porque por lo menos aquí tratamos de explicar cuáles son las relaciones causales que se dan entre las unidades de análisis del contexto y las personas que están viviendo el fenómeno. Otro punto que merece la pena tener en cuenta en los estudios de caso es su flexibilidad desde el punto de vista metodológico. Mientras que un científico puro está tratando de probar o refutar una hipótesis, un estudio de caso podría presentar resultados nuevos e inesperados durante su curso. Perdón, y podría llevar a que la investigación tome un rumbo diferente. Aquí nuevamente hablamos de las ventajas y desventajas. Con respecto a las ventajas, se establece un puente entre la teoría y la práctica, porque permanentemente estamos convalidando lo que aparece en términos teóricos y la manera como explicamos diferentes problemáticas o diferentes situaciones. Potencia la enseñanza y activa ya que le permite trabajar aspectos técnicos y metodológicos y fomenta el desarrollo del juicio crítico y las causas históricas. Las desventajas ya los habíamos nombrado. Aquí, a grosso modo, entonces tenemos la explicación de lo que es el estudio de caso. Entonces decimos, en la parte inicial todo tiene que ver con el diseño del estudio de caso, entonces la observación de la realidad. Todo investigador cualitativo tiene que ser un gran observador de la realidad, la identificación de la problemática, las referencias empíricas, las preguntas de investigación, establecer las unidades de análisis, las proposiciones o los objetivos, el tipo de diseño de caso. ¿Cierto? Recordemos que ya todo esto lo hemos explicado, pues como en las diapositivas anteriores, el marco teórico referencial, entonces la referencia empírica contextual, las referencias teórico-contextuales y la definición del contexto social que me permite o que contiene la vivencia como tal que tiene la persona, que tiene el grupo de personas, el estudio de caso y la recopilación de la información, entonces la identificación del problema, el proyecto del estudio de caso, el proyecto del estudio de campo, definir los instrumentos de recopilación de la información, el análisis de la misma, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esta parte, el análisis de la información, análisis de la información recopilada, la evidencia empírica, análisis de la teoría conceptual, la evidencia teórica, los criterios de análisis, el análisis individual, el análisis global de la información que me están entregando, los resultados y las aportaciones, los informes de los resultados, la exploración del caso, la descripción del mismo, la explicación y las conclusiones que tengo yo como investigador, sumado todo esto a las fuentes de investigación y los aspectos complementarios, las conclusiones y los resultados, las propuestas, proyectos y casos de solución y la bibliografía referencial. Espero que esto haya sido de su interés. Muchísimas, muchísimas gracias.